María dedicó su vida al bienestar de sus hijos, criándolos sola tras la muerte de su esposo. Con amor y sacrificio, trabajó incansablemente para darles todo lo necesario, confiando en que, cuando llegara su vejez, recibiría el mismo cariño y cuidado de parte de ellos. Sin embargo, cuando Miguel, su hijo mayor, se casó con Julia, su relación comenzó a cambiar. Poco a poco, las visitas se redujeron, las llamadas fueron menos frecuentes y la frialdad de su nuera se hizo evidente. Finalmente, Miguel la convenció de mudarse con él, pero lejos de encontrar un hogar lleno de amor, fue tratada como una carga. Julia no tardó en sugerirle que se mudara a una residencia para ancianos, y Miguel, en lugar de defenderla, solo guardó silencio. La distancia entre madre e hijo creció hasta convertirse en una brecha irreparable. Un día, Miguel le propuso a su madre un viaje, asegurándole que sería una oportunidad para disfrutar juntos y reconectar su vínculo. María, aferrándose a la esperanza de recuperar a su hijo, aceptó con ilusión. Pero cuando llegaron al desierto, todo se tornó en pesadilla. Miguel la hizo bajar del auto con el pretexto de mostrarle algo y, sin previo aviso, aceleró y la dejó abandonada en medio de la nada. María corrió detrás del auto, gritó su nombre con desesperación, pero solo recibió el eco de su propia voz. El hijo que prometió nunca dejarla sola acababa de traicionarla de la forma más cruel. Lo que sucedió después es una historia de resistencia, dolor y un giro inesperado que tocará tu corazón. El auto desapareció en el horizonte y con él, la última esperanza de María. La traición era innegable, su hijo, aquel a quien dedicó su vida entera, la había abandonado en medio del desierto sin ninguna posibilidad de ayuda. Su cuerpo temblaba, su garganta seca apenas le permitía gritar su nombre, pero solo el eco le respondía. Se dejó caer sobre la arena ardiente, sintiendo cómo la desesperación la envolvía. La mente se le nubló con recuerdos de su sacrificio, de las noches sin dormir, de los años de lucha para criarlo con amor. ¿Cómo era posible que Miguel, su propio hijo, le hubiera hecho esto? El dolor era insoportable, pero en su interior, una chispa de supervivencia comenzó a encenderse. Si se quedaba allí, moriría. Y ella, que había pasado toda su vida luchando, no podía rendirse ahora. Respiró hondo, secó sus lágrimas y con el poco aliento que le quedaba, se obligó a dar su primer paso. El calor abrasador la golpeaba sin piedad, la arena se hundía bajo sus pies, pero María avanzó. No sabía hacia dónde, no sabía si encontraría ayuda, pero lo único que tenía claro era que no iba a quedarse allí esperando la muerte. Cada paso era una prueba de su resistencia, de su voluntad de vivir, de su determinación para demostrar que su historia no terminaría así. Lo que vendría después sería una batalla contra la naturaleza, contra el destino y contra la traición de quien menos esperaba, pero María estaba lista para enfrentarlo. A medida que el sol abrasador seguía su curso en el cielo, María comenzó a comprender la realidad en toda su crueldad. Miguel no regresaría. Aquello no había sido un error, ni una decisión impulsiva. Todo había estado calculado. La había dejado en aquel desierto con la certeza de que no sobreviviría. El miedo la invadió cuando su cuerpo comenzó a sentir los efectos del calor extremo. Su garganta estaba seca, su piel ardía y su corazón latía con una fuerza desesperada. Buscó con la mirada algo que le diera esperanza, un refugio, una sombra, una señal de vida. Pero el desierto se extendía en todas direcciones como un castigo infinito. Por un momento, su mente se llenó de recuerdos, las noches en vela cuidando a Miguel, sus sacrificios, el amor que le entregó sin condiciones. ¿En qué momento dejó de ser su madre para convertirse en una carga? La traición le oprimió el pecho como un puño de fuego, pero supo que no podía quedarse allí a esperar la muerte. Se levantó tambaleante, con los labios agrietados y las piernas débiles, pero con una determinación feroz. No permitiría que su historia terminara así. Si Miguel la había dejado para morir, ella demostraría que aún tenía fuerzas para seguir adelante. Cada paso era un desafío contra la desesperación, contra la sed, contra el cansancio. Su cuerpo protestaba, su mente divagaba entre la realidad y los recuerdos, pero se aferró a un solo pensamiento: mientras siguiera caminando, había esperanza. No sabía hacia dónde iba, no sabía cuánto resistiría, pero lo que sí sabía era que no se rendiría.
No después de todo lo que había vivido, no después de haber dado su vida por su familia. Con un último aliento, fijó la vista en el horizonte y avanzó hacia lo desconocido, con la certeza de que aún no era su final. María, al borde de la rendición, descubrió un pequeño destello entre la arena, un fragmento de vidrio que reflejaba la luz del sol. Con el último resquicio de esperanza, lo levantó y comenzó a moverlo en un patrón repetitivo, enviando señales a la distancia. Sus manos temblaban, su visión se nublaba, pero se aferró a la idea de que alguien, en algún lugar, podría notar su llamado. Minutos que parecieron eternos transcurrieron sin respuesta, y la desesperanza volvió a apoderarse de ella. Sin embargo, justo cuando su cuerpo estaba por ceder, divisó un punto oscuro en el horizonte. Parpadeó incrédula, preguntándose si su mente le jugaba una mala pasada. Pero el punto seguía allí, acercándose lentamente. Su corazón latió con fuerza, era real. Alguien venía en su dirección. La figura se convirtió en un vehículo, una vieja camioneta avanzando con cautela por el desierto. María sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo agotado y, tambaleante, se puso de pie. Con los brazos alzados y la voz quebrada por la sed, gritó con todas sus fuerzas, rogando ser vista. La camioneta no se detuvo de inmediato, pero continuó acercándose. La esperanza se aferró a su pecho con una fuerza renovada. No podía dejar pasar esta oportunidad. Agitó los brazos con más ímpetu, ignorando el dolor que consumía su cuerpo. Si la habían visto, si alguien estaba allí para ayudarla, entonces su historia no terminaría en aquel desierto. Su destino aún no estaba sellado. María, con las últimas fuerzas que le quedaban, continuó agitando el fragmento de vidrio, enviando destellos de luz al horizonte como una señal desesperada de su existencia. Apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo agotado protestaba con cada movimiento, pero no podía detenerse ahora. Su voz era un susurro seco, apenas un eco del grito que su corazón quería lanzar al cielo, pero el vehículo seguía acercándose. Las lágrimas rodaron por su rostro agrietado mientras observaba cómo la camioneta se dirigía directamente hacia ella. Por primera vez desde su abandono, sintió que la muerte no era su único destino. Tal vez, después de todo lo que había sufrido, aún tenía una oportunidad. El sonido del motor se hizo más fuerte, rompiendo el silencio implacable del desierto. María se aferró al vidrio con fuerza, como si fuera su única conexión con la vida, la prueba de que había resistido, de que se había negado a rendirse. Vio cómo el vehículo desaceleraba y una silueta descendía de él. Entre la nube de polvo que se levantó, escuchó una voz lejana llamándola. Su cuerpo tembló y su vista se nubló, pero en su interior, una certeza brilló con intensidad, su historia aún no había terminado. El vehículo se detuvo frente a María, levantando una nube de polvo a su alrededor. Sus piernas temblaron y su visión se nubló por la emoción y el agotamiento, pero supo que había logrado lo imposible, sobrevivir. Ana y Ernesto, la pareja que conducía la camioneta, corrieron hacia ella con rostros llenos de preocupación. Con extrema delicadeza, la ayudaron a subir al vehículo, ofreciéndole agua y asegurándole que ya estaba a salvo. María, aún en estado de shock, apenas pudo murmurar unas palabras de agradecimiento. Sentada en el asiento trasero, sintió como el aire acondicionado refrescaba su piel ardiente, pero el peso de lo vivido seguía oprimiéndole el pecho. Miró por la ventana, viendo cómo el desierto quedaba atrás, mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Aunque su cuerpo estaba destrozado, en su corazón algo había cambiado, había vencido el destino cruel que su hijo le había impuesto. El viaje hasta la casa de Ana y Ernesto fue largo, pero María se sintió segura por primera vez en mucho tiempo. Al llegar, la recibieron con calidez, asegurándole que podía quedarse el tiempo que necesitara. Al principio, le costó aceptar tanta bondad, acostumbrada a dar sin recibir. Sin embargo, con el pasar de los días, se permitió sanar. Ana y Ernesto la escucharon cuando finalmente encontró fuerzas para contar su historia. Le recordaron que su amor como madre no había sido un error y que no debía cargar con la culpa de la traición de su hijo. Poco a poco, María comenzó a recuperar su esencia, ayudando en la casa, disfrutando de la compañía de quienes la acogieron sin esperar nada a cambio.
Mientras el sol se ponía una tarde, comprendió que su historia no terminaba en el abandono, sino en un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún lugar. Miguel permaneció en la entrada, incapaz de moverse, sintiendo como el peso de su culpa se hacía insoportable al ver el rostro de su madre. María, de pie en el centro de la sala, lo observaba con una mirada que contenía todo el dolor, la decepción y el amor de una madre que había sido traicionada por su propio hijo. El silencio entre ellos era abrumador, lleno de todo lo que no se había dicho, de las noches de angustia, de las lágrimas derramadas en soledad. Miguel sintió su garganta cerrarse, intentó hablar, pero las palabras no salieron. María, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y fortaleza, fue la primera en romper el silencio. Con voz temblorosa, preguntó, ¿por qué, Miguel? No hubo reproche en su tono, solo una herida abierta que jamás había dejado de doler. Miguel sintió que su mundo se derrumbaba. No había justificación suficiente, no existía explicación que pudiera borrar lo que había hecho. Con la voz entrecortada, confesó que había sido un cobarde, que se dejó manipular, que había tomado la peor decisión de su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando dijo que la buscó por meses, que no podía vivir con el peso de su traición, que necesitaba su perdón. María lo escuchó en silencio, dejando que cada palabra se clavara en su alma. Y cuando Miguel finalmente cayó de rodillas frente a ella, con el rostro empapado en lágrimas, suplicando su perdón, María sintió que su corazón se partía en dos. Lo amaba, pero también sabía que algunas heridas nunca sanan por completo. Respiró hondo, miró a Ana y Ernesto, las personas que le habían dado un nuevo hogar, y comprendió que su vida ya no dependía del perdón que diera, sino de la paz que había encontrado. Finalmente, con voz firme pero serena, respondió, no sé si puedo perdonarte, Miguel, pero sí sé que seguiré adelante. Y en esas palabras, selló su propio destino. Miguel, de rodillas frente a su madre, dejó que sus lágrimas cayeran sin contención mientras suplicaba perdón. Su voz temblaba con el peso de su arrepentimiento, confesando que cada día había revivido el momento de su traición, que su vida se había derrumbado desde entonces, que la culpa lo consumía y que solo quería demostrarle cuánto la amaba. María lo observó en silencio, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. Sabía que tenía dos caminos, seguir cargando con el resentimiento o liberarse de él con el perdón. Respiró hondo y con voz temblorosa le recordó cuánto la había herido, cómo la había hecho sentir que su vida no tenía valor. Miguel sollozó, incapaz de sostener su mirada. Entonces, con una ternura que solo una madre puede dar, María le acarició el rostro y le dijo que, a pesar de todo, aún era su hijo. No lo perdonaba porque fuera fácil, sino porque necesitaba sanar. Miguel la miró con incredulidad y alivio, aferrándose a sus manos como un niño perdido. Sin embargo, María también le dejó claro que su vida había cambiado, que había encontrado un nuevo hogar con Ana y Ernesto, personas que la habían tratado con amor incondicional. Miguel, con el corazón encogido, comprendió que no podía exigir nada, que el verdadero perdón no borraba el pasado, sino que marcaba el inicio de una nueva etapa. Ernesto le recordó que la familia no siempre es de sangre, pero que la vida pone en el camino a las personas correctas en los momentos precisos. María, con voz firme pero amorosa, le dijo a su hijo que si realmente quería demostrar su cambio, lo haría con acciones, no con promesas. Miguel asintió, prometiendo ser mejor, y cuando su madre abrió los brazos, se fundieron en un abrazo cargado de dolor, arrepentimiento y amor. Mientras el sol se ponía, María sintió una paz renovada en su corazón, había elegido el perdón, no solo por él, sino por ella misma. Su historia no terminaba en el abandono, sino en la fuerza de seguir adelante sin rencores, con la certeza de que el amor, de una forma u otra, siempre encuentra su camino.